Nuestra actual civilización se ufana de haber superado el atropello a los derechos humanos del pasado. Nos reasegura que hoy día tales derechos son tutelados por entidades mundiales que velan por su cumplimiento y nos transmite esa sensación de haber superado la ignorancia y barbarie de pueblos muy atrasados en cuanto al respeto de tales derechos. ¿Pero es así? ¿Realmente esos abusos han sido erradicados de nuestra sociedad? ¿Hemos realmente superado tales actos barbáricos? No solo la respuesta es negativa, es realmente preocupante, porque además de continuar con tales atropellos, estos son justificados solo por el hecho de estar incluidos en el libro de libros. Un libro conformado por muchos manuscritos escritos hace milenios por decenas de hombres y que son considerados sagrados. Libros llamados sagrados hay en cantidades. También son antiguos y originarios de distintos países. Pero si estás viendo este video, es probable que tu sistema de creencias actual o pasado derive de aquel libro, como alguna vez lo fue en mi caso. Así que por eso lo escogí. Sobre ese libro se jura en garantía de la verdad en estrados judiciales y se jura sobre él para recibir altos cargos políticos en el gobierno de Estados Unidos. Por ejemplo, los presidentes estadounidenses han puesto la mano izquierda sobre la Biblia durante más de 2 siglos. Joe Biden juró sobre una Biblia perteneciente a su familia desde 1893. Bill Clinton juró sobre una Biblia que tenía su abuela. En 2013, Barack Obama eligió no una, sino 2 Biblias, una perteneciente a Martin Luther King y la otra a Abraham Lincoln. Y aunque aumenten el número de Biblias o el rango de importancia y antigüedad de estas, hemos podido verificar que eso no impide que haya muchas mentiras, traiciones y hasta actos criminales por parte de tales mandatarios. Antes del recorrido que haremos por los actos más atroces justificados y cometidos en nombre de las Escrituras, te dejo una inquietud. Si los gestores de la verdad divina saben que hay un castigo detrás de sus actos pecaminosos, ¿por qué cometen ellos mismos tales actos? ¿Será que ellos saben que no existe tal castigo? ¿O no les importa pasar la eternidad ardiendo en el Seol? Creo que la respuesta está servida. Los esclavos deben ser buenos súbditos de sus amos, tanto si son suaves o severos. Este sugestivo texto lo encontrarás en 1 de Pedro 2:18. En la edición Douay-Rheims de la Santa Biblia, el pasaje se traduce así: Siervos, estad sujetos a vuestros amos con todo temor, no solo al bueno y amable, sino también al rencoroso. Cuando cuestionamos a un religioso respecto al término temor, este suele suavizar el término en sí, argumentando que se trata de un temor reverencial, es decir, un respeto. De hecho, el canon de la Iglesia Católica se refiere al temor de Dios como un don del Espíritu Santo, que hace al fiel más dócil y obediente, y listo a obedecer a la inspiración divina. Esto entra a la perfección en el concepto del redil obediente. Alrededor del temor a Dios, la teología ha construido todo un dogma que llama al fiel a la contrición para el perdón de sus pecados y salvarse de una condena eterna de sufrimiento. Al mismo tiempo se refiere al temor de Dios como un miedo de fallarle, un temor casi dulce de faltar a Dios. ¿Pero es realmente así? Fijémonos en quienes tuvieron una relación directa con el Elohim Yahvé, a quien traducen como Dios. El Dios Padre, el Dios de amor. En Deuteronomio 13 podrás leer que Yahvé no quería que Israel sirviera a otros Elohim, ya que los nuevos Elohim eran muchos y Yahvé era muy celoso de un servicio exclusivo a él. Yahvé da indicaciones precisas de lapidar a quienes sirvieran a otros él, y esto es un hecho que confirma que los Elohim eran muchos. Así que todo Israel tuvo terror, un miedo concreto hacia Yahvé.
En Éxodo 19, Yahvé decide de manifestarse al pueblo de Israel y les da indicaciones de extrema limpieza corporal y de sus vestiduras a todos. Pero además les advierte que si tan solo llegan a tocar la base del monte Sinaí, morirán al instante. Podemos intuir el miedo que los israelitas sentían de ese Elohim, así que podemos darnos cuenta de que aquí claramente el concepto de miedo y temor es totalmente distinto a tan solo un temor de respeto o reverencia. Tanto es el punto de temor que le tenían que los israelitas le pidieron a Moisés de ser mediador, de hablar él con el Elohim para que ellos no murieran. Moisés les dice que no teman, porque Dios solo los está poniendo a prueba para que lo teman y no cometan errores. El término que se usa aquí para indicar temor es el término hebreo irató, o sea, el temor de él. Indica terror, miedo, fuerte aprehensión, así que no es aquel temor que indica veneración, un temor con cierta dulzura, todo lo contrario. En Éxodo 21:20 al 21, el dueño de un esclavo que golpea a su esclavo hasta matarlo será declarado culpable del crimen, pero si el esclavo es capaz de permanecer con vida 1 o 2 días después, entonces no habrá castigo para el dueño del esclavo, porque el esclavo es técnicamente su propiedad. Las mujeres pueden ser lapidadas si no llegan vírgenes a su matrimonio. En 1 Samuel 15, 2 al 3, el Dios de los israelitas pronuncia juicio sobre sus enemigos, los amalecitas, ordenando que Israel los aniquile por completo, hombres, mujeres, niños y animales incluidos. Este es solo un oscuro testimonio del hecho de que el Dios de la llamada Santa Biblia, el supuesto Padre de Jesucristo, definitivamente no tenía reparos en ordenar la muerte de personas, ya fueran hombres, mujeres, niños o incluso civilizaciones enteras. Cuando un padre musulmán en Túnez quemó recientemente a su hija de 13 años hasta la muerte por volver a casa con un compañero de clase, los cristianos se horrorizaron con toda razón. Lo que muchos no reconocen es que su insistencia en elevar la religión por encima de los principios éticos universales, los derechos humanos y las leyes laicas cuesta regularmente la vida a los niños, no solo a los niños de padres musulmanes gobernados por teocracias musulmanas, sino también a los niños con padres cristianos en pueblos de toda América. Para una muestra, un gran botón. En una polémica declaración, el expresidente Bush indicó que su invasión a Irak tenía una raíz divina. Dijo que el Creador le había ordenado invadir Afganistán y acabar con Saddam. Los medios explotaron de manera que la Casa Blanca salió inmediatamente a desmentir, pero las palabras vuelan como plumas de un almohadón al viento y difícil es recogerlas. Ya llegaron lejos. Todos conocemos los desastrosos resultados de esa guerra y las increíbles justificaciones. Las muertes de civiles, la destrucción del territorio. También hoy día estamos viendo la invasión de una nación por parte de otra, y hemos visto cómo todo Occidente se ha manifestado en oposición a esta agresión. Sin embargo, sobre la base del libro sagrado de Occidente, hace decenios una nación está ocupando un territorio y lo está haciendo de un modo declaradamente formal sobre la base de una promesa que el presunto Dios que está en ese libro le hizo a un pueblo hace 4000 años. Lo interesante es que respecto a esta ocupación, el Occidente no reacciona de igual modo en que sí lo está haciendo contra la otra actualmente en curso. La diferencia es que este pueblo que está ocupando aquel territorio desde hace decenios, lo está haciendo por una promesa divina de hace 4000 años. Las comunidades religiosas cometen actos barbáricos contra sus propios vecinos de tienda, solo por sus diferencias de credo, y lo peor es que son justificadas por estar supuestamente legitimadas en libros sagrados. A finales del siglo XIX aumentó la intolerancia hacia los judíos,
Como reacción, algunos intelectuales dieron origen al sionismo, un movimiento político que reclamaba el regreso a Palestina, la tierra prometida de la Biblia. El nombre derivaba de la elevación de Sión, el núcleo original de la ciudad santa, Jerusalén, y la llamada a la tradición era fuerte. Pero la población de la zona, controlada por el decadente Imperio Otomano y sin entidad estatal, era predominantemente árabe musulmana. Al final de la Primera Guerra Mundial, las potencias europeas, traicionando las expectativas de los árabes, rediseñaron Oriente Próximo, y desde entonces en aquella zona no hay paz, solo sufrimiento. La tierra prometida por Yahvé. Ese nombre no se oye en las noticias, ese nombre no se menciona, pero está detrás de esta historia, ya que lo que Israel reclama es originario de aquellos pasajes bíblicos, y cuando se trata de guerras santas no hay medias tintas. No se trata de tomar posición a favor de una nación u otra, se trata de observar los hechos desde afuera y tratar de entender si hay en esto justicia o no. Por esto es importante que conozcas bien lo que en este libro está escrito, ya que sigue condicionando decisiones extremadamente importantes en el mundo. Si no puedes distinguir el bien del mal sin apelar a una autoridad o a un texto sagrado, lo que te falta no es religión, sino compasión. Me doy cuenta de que muchos cristianos no son creyentes en la Biblia, sino más bien personas que rebuscan en la tradición cristiana para reivindicar lo que les parece atemporal y sabio. También me doy cuenta de que la mayoría de los creyentes en la Biblia no intentan hacer daño, sino todo lo contrario. Lo sé porque he pasado por eso. Pero cuando tratas las palabras de nuestros antepasados de la Edad de Hierro como si fluyeran directamente de la boca de Dios, acabas poniendo tu energía vital, lo veas así o no, en traer de vuelta la Edad de Hierro. La Edad de Hierro fue una época de increíble brutalidad, tribalismo, guerras, miseria, enfermedades, asesinatos, misoginia, esclavitud sexual y superstición de proporciones bíblicas. La mayoría de nosotros preferiríamos no volver atrás, ¿verdad? Y ahora es tu turno. ¿Piensas que hemos avanzado respecto a la protección de los derechos humanos o seguimos en la Edad de Hierro? Recuerda que aquí en mi Story Channel tienes una cita con más historias y también misterios. Te mando un gran abrazo y hasta pronto.